acerca del trato irrespetuoso, degradante, descortés, apático, desagradable, seco e indiferente. Percepciones de los pacientes como me hace sentir que lo estoy haciendo perder el tiempo, ni siquiera me volteo a ver durante la consulta, se molesta cuando no entiendo lo que me explica o se molesta por hacer muchas preguntas. Son expresiones de algunos pacientes hacia sus médicos. Y bueno, esto obviamente afecta directamente a los pacientes, desde el apego al tratamiento, al abordaje de la enfermedad, al no brindar apoyo, tiempo, consuelo, pues afecta directa o indirectamente en la salud del paciente. ¿Cuántas veces no hemos observado a médicos con actitudes así en instituciones públicas donde trabajan, a diferencia de sus consultas privadas, que por interés personal pues realizan una atención totalmente diferente a los pacientes públicos que a los privados? Algo que pues es sumamente incongruente, ya que uno como médico debe de tratar al igual a cualquier paciente, ya sea en el consultorio o en el hospital. Y pues bueno, a esto se le considera un trato displicente y esto no se limita únicamente a los pacientes. Algunos médicos tratan con desdén a todos, haciendo imposible la comunicación y la colaboración. Es raro que los pacientes de instituciones públicas presenten una queja formal de este trato, ya sea por su nivel sociocultural, por desconocimiento u otras causas. Pero a medida que se empezaron a realizar encuestas de satisfacción y de calidad, buzones de quejas, pues los pacientes ya tienen como que otra percepción y empezaron a documentarse más este tipo de conductas de forma sistemática. Ahora considero que los pacientes ya se encuentran más informados y empoderados a no permitir este tipo de comportamientos. La sexta categoría es la falta de respeto sistémica, que estoy segura que creará controversia. En esta categoría se describe algo que para muchas de las personas que podría ser hasta considerado como normal al estar muy arraigado dentro de las instituciones. Son los tiempos de espera. Me ha tocado escuchar frases como por eso se llaman pacientes, porque tienen que tener paciencia, o los que dicen que las salas de espera, para eso se llaman así, ¿no? Para esperar. Al hacer que una persona espere demasiado es una clara señal de que el médico considera que su tiempo es más valioso que el de sus pacientes. Recuerdo que en varias ocasiones he tenido que esperar por una consulta médica privada por horas, sin recibir información alguna por el motivo o una disculpa al menos. Alguna vez me tocó escuchar a un pediatra que se retrasó por 2 horas por estar haciendo cosas personales en su casa y no acudió puntualmente al consultorio como tenía agendado. Y su postura era que, que si le interesa al paciente, pues que se espere. Y bueno, estoy de acuerdo que en la mayoría de los casos los médicos son víctimas del sistema de turnos, sobre todo en hospitales públicos donde solo atienden 15 minutos para ver a un paciente, lo que es imposible. Es tampoco el tiempo pues para realizar una atención adecuada que ocasiona retraso de las siguientes consultas, y cuando el diseño del servicio en un hospital tiene procesos ineficientes que sale de la capacidad del médico para controlarlo, pues también se van retrasando los horarios. En este caso, pues bueno, se considera una falta de respeto institucional, tanto para el médico como para el paciente. Son víctimas de esto, ¿no? Ignorando que el médico necesita tiempo adecuado para atender al paciente y el paciente obviamente pues necesita tiempo adecuado para ser atendido, ¿no? Entonces aquí los afectados son el médico y el paciente. Es un tema que se puede abordar activamente por las instituciones de salud con procesos más lean o esbeltos, rediseñando los procesos, racionalizando el flujo de pacientes. En algunas publicaciones científicas se han mejorado los tiempos de atención y disminuido las demoras. Un ejemplo más grave de falta de respeto sistémica son las condiciones de trabajo hostiles, como horas de trabajo excesivas, faltas de sueño, sobrecarga de pacientes, sobre todo en médicos residentes, que aumentan la probabilidad de errores en la atención y daño al paciente. Tener estas condiciones de trabajo para médicos de guardia, médicos residentes, enfermeras, significa también una falta de respeto directa y una desconsideración por su bienestar y seguridad, como por ejemplo
ha ocasionado accidentes de tráfico, posguardia. Indirectamente, una falta de respeto también hacia los pacientes por exponerlo a una mayor probabilidad de sufrir un daño dentro de la atención por errores que pueden cometer los pacientes a causa del trabajo excesivo, del sueño, de cansancio. Las instituciones de salud tampoco demuestran respeto por las enfermeras o trabajadores cuando no garantizan una seguridad física, como lesiones, se me ocurre, por temas ergonómicos, hechos que generalmente son aceptados como riesgos habituales de trabajo. A nivel de pacientes también podemos comentar la falta de respeto sistémica y encubierta, que es la falta de interés que el paciente participe y esté informado sobre su atención. Por ejemplo, no querer empoderar al paciente en las acciones esenciales de seguridad del paciente, la notificación de eventos relacionados a la atención, no brindar por razones específicas, realizar un estudio, no explicar qué significan los resultados, no aclarar opiniones diagnósticas o tratamiento y, lo más importante, riesgos y beneficios que violan el derecho a estar informados, su capacidad de comprender y decidir. La toma de decisiones compartidas no solo es una buena idea, sino que es una señal de respeto hacia el paciente. Y tal vez la forma más grave de falta de respeto es no admitir errores relacionados a la atención y explicar claramente qué pasó cuando ocurre uno, así como disculparse ante los daños que pudieron haber sido evitados. Mentirle al paciente es la falta de respeto más grave que se puede cometer. Tristemente escuché de un caso en el que un médico anestesiólogo, por mala técnica de intubación, le tomó unas piezas dentales al paciente posterior a una cirugía electiva. Le explicó que durante la cirugía tuvo que hacer algunas maniobras de urgencia porque se complicó y por eso sufrió ese daño, pero que a fin de cuentas le salvó la vida y que era algo esperado por las maniobras que realizó. El médico además se jactó de que el paciente le creyó y le dio un regalo posteriormente a eso por agradecimiento de haberle salvado la vida. Algo que es sumamente triste y totalmente una falta de respeto hacia el paciente. Estoy de acuerdo que muchos temas que se abordan dentro de esta categoría escapan de las manos del médico, ¿no? del profesional de la salud, incluso en algunos casos de las instituciones de salud como tal, ¿no? Ya sea por temas de abasto, de recursos de tecnología, de desconocimiento o hasta de política pública. Pues de lo cual, tendremos a un invitado próximamente hablando de política pública. Las 6 categorías de conductas disruptivas afectan a la atención, tanto al paciente, que es la primera víctima, a los profesionales de la salud, que son la segunda víctima, y a las instituciones de salud, que son la tercera víctima. Aumenta la probabilidad de un error durante la atención y del daño al paciente. Las conductas disruptivas afectan al receptor, que suele experimentar sentimientos de ira, de temor, de confusión, de incertidumbre, inseguridad, frustración, depresión. Afecta además su capacidad en la toma de decisiones, pensamiento crítico y por ende del desempeño. Si pensamos en un médico en formación, todos estos sentimientos seguramente ustedes lo vivieron dentro de su formación. Seguramente algunos todavía lo siguen viviendo. El personal de enfermería, según las estadísticas, lo vive continuamente. Y la intimidación puede llevar hasta cometer actos inseguros, aislamiento de una persona que sufre por conductas disruptivas hacia ella. Disminuye esto la comunicación del equipo, lo que limita a aclarar dudas, hacer comentarios, predispone a retrasos y errores en el diagnóstico. Todas las conductas disruptivas, aunque sea la más leve, van a afectar el trato de las personas, afectan al trabajo del equipo, el sentido de pertenencia hacia la organización. Imaginen un equipo dentro de una cirugía que no se comunica ni trabaja en equipo adecuadamente. Por ejemplo, si la enfermera no comunica por temor que falta una gasa en la cuenta, y si el anestesiólogo no comunica los signos vitales alterados, si el residente no expresa que la sutura se abrió por medio a represalias o miles de ejemplos que podemos dar, simplemente no se va a realizar una cirugía segura, ¿no? ¿Cómo esto afecta a un equipo de salud, ¿no? Tener problemas de comunicación. Y todo esto obviamente va a predisponer a un evento centinela.
De ahí la importancia que los profesionales de la salud cuenten con habilidades interpersonales, como comentamos en el episodio con Pepe Campos, ¿no? Saber manejar la inteligencia emocional, comunicación asertiva, tener empatía, todo lo que involucra la inteligencia emocional, detectar conductas disruptivas, que una organización las detecte y las aborde de una manera asertiva también. Si algún médico necesita algún apoyo emocional, psicológico, brindárselo, no simplemente cerrarle las puertas, saberlo manejar, cómo afrontar yo como médico si un compañero o algún jefe me trata con conductas disruptivas, cómo abordarlo, ¿no? Esto es lo que veremos posteriormente, las posibles causas de qué motiva a una persona a tener conductas disruptivas y cómo abordarlas, ¿no? Posteriormente voy a invitar a algunos gestiólogos a platicar sobre el tema de las conductas disruptivas, principalmente lo que ellos han presenciado a lo largo de su carrera profesional. Y también por ahí vamos a volver a invitar a Pepe Campos para platicar sobre cómo afrontar este tipo de conductas disruptivas. Es un gusto compartir esta información con ustedes. Espero que les haya gustado este mini pod. Les agradezco este tiempo que dedicaron a gestiólogos y a conocer un poquito más sobre temas importantes de salud que no nos enseñan en la escuela. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter como Gestiólogos, y recuerden que nos pueden escuchar en las plataformas de Apple Podcast, Google Podcast y en Spotify. Pronto tendremos una sorpresa, si es que estén al pendiente de los siguientes episodios. Y una vez más, esto es Gestiólogos.